o exiliado, bueno, nadie va a querer participar de una elección. Y si, entonces, nadie va a querer entregar el poder. O nadie va a querer entregar el poder, nadie va a querer salir del poder para que lo maten o para que lo pongan preso, o para que tenga que irse exiliado. Aquí el problema es que los acuerdos de Barbados, los acuerdos de México, y eso falló la oposición que participaba de aquellos acuerdos, y el gobierno, porque no se te olvide, nosotros no participamos en el acuerdo de Barbados. Era una negociación con los Estados Unidos con un intermediario venezolano de por medio. Eso era todo lo que era lo de Barbados. No construyó las condiciones para que el que perdiera la elección. Solamente se produjo una elección más o menos potable, pero no se construyó la solución para el que perdiera la elección. Si se hubiera construido una solución de convivencia para el que perdiera la elección, a lo mejor el resultado hubiera sido otro, o a lo mejor habría sido posible una transición en el poder. Pero bueno, al no haberse construido la solución y el costo de irse del poder, sea la muerte o la cárcel, pues nadie va a entregar ese costo. Y fíjate que el discurso continúa. Tú ves a algunos locos de Miami amenazando que van a venir a buscar a Nicolás Maduro, y ves a un senador de los Estados Unidos diciendo que él va a proponer al Congreso de los Estados Unidos que le suban el costo a la cabeza de Maduro de 15 a 100 millones de dólares. Entonces tú dices, bueno, ¿en dónde viven estos locos? ¿En qué lugar del mundo se concibe hoy una intervención militar norteamericana? Mucho menos en América Latina y aquí a 4 horas de Nueva York. Es una barbaridad solamente imaginársela. En virtud de lo cual es indispensable llamar a la síntesis a esos sectores que están convocando este tipo de planteamientos, también llamar a la síntesis al gobierno y buscar los mecanismos para un diálogo inclusivo, un diálogo que nos permita participar a todos, y que esta convocatoria de elecciones del año 2025 de la Asamblea Nacional sea una convocatoria lo más inclusiva posible, que permita desde ahí construir una solución política entre venezolanos para la transición política. Claro, si eso no se construye, no va a ser posible. Yo te decía que hay una responsabilidad de los dos sectores de bajar el nivel de confrontación. Si vemos esto de un lado de la oposición, también vemos a un gobierno, bueno, después del 28 de julio, decir que todo el extremismo, el fascismo, y eso tampoco contribuye, ¿no? Por eso yo hago la convocatoria del nuevo presidente de la República, que se revisen los casos, como lo planteaba el compañero Bernabé Gutiérrez ayer, que se revisen los casos de los presos políticos uno por uno, y que en el mejor de los casos se indulten a todos en ejercicio de su facultad presidencial de dictar indultos de carácter procesal, y que vayan todos a la calle, todos los presos políticos, de tal manera que se convoque a un mecanismo de reconciliación política nacional. Ese es el planteamiento que estamos haciendo desde AD y que lo vamos a mantener en el Parlamento. Pero además, tú veis que algunos de estos señores hacen comparaciones con el tema Siria. Y tú dices, bueno, en Siria ya van más de 500.000 muertos. Siria tiene 10 años en guerra civil. ¿Será que ese es el planteamiento que ellos quieren imponer en Venezuela? Imponernos una guerra civil de 10 años y de más de 500.000 muertos. Ese costo es bastante alto cuando podemos construir una solución política entre venezolanos. Hablando del tema electoral, ¿cómo ve Oscar Ronderos este tema que también es importante? Estamos en medio de unas discusiones de las reformas en materia electoral. Bueno, no se ha escuchado más, pero se espera que el 15 haya información sobre esto. Pero más allá de las condiciones, el clima es importante para ir a la elección. Y estamos en medio de una cierta incertidumbre por parte de un sector político respecto al resultado del 28 de julio, que hace pensar que, por eso surge el tema de los normalizadores, que no pueden llamar a votar, que no hay condiciones para votar. Bueno, y es que yo me pregunto, la gente está dispuesta a entregarle a la alcaldía de Baruta, la alcaldía de Chacao, la alcaldía de Latillo, la alcaldía de Porlamar, la alcaldía de Manegro, la gobernación del Zulia, la gobernación de Nueva Esparta, al gobierno por el hecho de que Edmundo González no se juramente el 10 de enero. Hay que entregarle la gobernación del Zulia al gobierno, y hay que hacer que el señor Prieto regrese a la gobernación de aquellos años oscuros que vivió el pueblo zuliano durante la presencia del señor Prieto en la gobernación. Es eso lo que la gente quiere, que le entreguemos los espacios de nuevo al chavismo. Nosotros de la Asamblea Nacional venimos haciendo oposición, haciendo una oposición nacionalista, una oposición que tiene unos códigos mínimos en los cuales no nos prestamos ni para convocatorias de violencia, ni para convocatorias de confrontación política, y que intentamos distender lo más que podamos para lograr acuerdos entre venezolanos. Pero si el planteamiento es no participar, que el gobierno se quedará con todo, como ocurrió en la Asamblea Nacional de 2005. Fíjate que en el 2020 no ocurrió lo mismo porque nosotros decidimos participar a un costo muy alto cuando nos calificaron de alacranes, colaboradores, muy alta y donde la otra oposición convocó a la abstención, y una abstención muy alta que hizo que el resultado fuera que el gobierno se quedara con el 93% de la Asamblea Nacional, con el 25% de los votos. En virtud de lo cual, si el planteamiento es no participar, implica entregarle todos los espacios de la Asamblea Nacional, de las gobernaciones y de las alcaldías al gobierno. Bien, vamos a revisar rápidamente algunos mensajes que nos llegan en redes sociales, a través de Telegram, @primera página GB. Por acá nos escribe Manuel Salinas.
Diputado, buenos días. De nada vale que se apruebe un presupuesto si no hay control fiscal sobre esos recursos que no van a la inversión social, sino a los bolsillos de los funcionarios que los administran. Bueno, nosotros hacemos control social desde el momento del previo a la discusión, en la propia discusión del presupuesto, y luego en fase de ejecución de la memoria y cuenta, cuando vienen las memorias y cuentas, que a partir del 15 hasta el 15 de enero del año que viene tiene el gobierno para entregar la memoria y cuenta 2024, la cual se revisa también en la Comisión de Finanzas. Quien tenga alguna denuncia en concreto, estamos abiertos a recibirla y a llevar el planteamiento a la Comisión de Finanzas y, de ser necesario, a la Comisión de Contraloría. José Luis Quintero por acá, buenos días. Pregúntale al señor Ronderos que el Parlamento debería discutir una parte del presupuesto para el aumento del salario mínimo, ya que llegará el momento que desaparecerá si sigue subiendo el dólar oficial. Bueno, ese fue el planteamiento de Acción Democrática en el debate del presupuesto. Fue uno de los planteamientos de Acción Democrática en el debate del presupuesto. Rommel Silva por acá nos dice, Acción Democrática se desconectó con la realidad de los venezolanos bajo la mirada complaciente de sus dirigentes que pretenden desconocer el resultado del 28 de julio. Bueno, nosotros no apoyamos a Nicolás Maduro. Nosotros tuvimos un candidato presidencial y hubiéramos querido que el resultado hubiera sido distinto y que nuestro candidato presidencial hubiera sido el electo, pero no nos vamos a echar a morir por el hecho de que nuestro candidato presidencial no resultó electo, ni mucho menos vamos a convocar violencia en la calle por el hecho de haber perdido la elección. Pedro José por acá nos escribe, creo que Venezuela debe tener paciencia, el presidente Trump va a ser el encargado de destruir la economía de los Estados Unidos, él cree que la economía se maneja de acuerdo a los intereses de un país y resulta que los BRICS es la alternativa más viable para todos los países. Sí, lo lastimoso es que estemos dependiendo de una decisión de Donald Trump y no de una decisión de un presidente venezolano. Por acá el náufrago nos escribe, buenos días a su invitado, ¿para qué hablar de una nueva elección cuando en verdad no se respeta la opinión del pueblo? Mejor que el mismo gobierno se ponga al que ellos le dé la gana y punto. Bueno, entonces la consecuencia será que ellos tendrán todos los espacios, se quedarán con la Asamblea Nacional en su totalidad, se quedarán con las gobernaciones, las alcaldías, y cuando usted vaya a intentar hacer un reclamo en la alcaldía de Baruta o en la alcaldía de Chacao, se conseguirá un chavista abriéndole la puerta. Por acá también nos escribe Rafael, pero una pregunta, diputado, ¿por qué no han discutido el contrato colectivo a nivel nacional? ¿Qué es el primer problema para ajustar el sueldo de manera normal? Que todo bueno, hay que ser muy franco en es. decir que el gobierno acabó con la contratación colectiva. El gobierno acabó con la contratación colectiva con este procedimiento de bonificación del salario, etcétera, y hoy ningún órgano de la administración pública tiene contratación colectiva. Por acá Mario también nos escribe, buenos días Carlos, nuestro salario está muriendo con él y sus incidencias, toda la vida trabajando y perdemos la jubilación, como el caso de los jubilados 2018-2022, dice por acá. Es el planteamiento que hicimos nosotros en el debate del presupuesto con relación al tema del salario y a las incidencias del salario en todos los otros conceptos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Oscar Ronderos con nosotros en estudio, diputado de la Asamblea Nacional por Acción Democrática, también integrante de la Comisión de Finanzas, Economía y Desarrollo. Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, como siempre, también a quienes participan en las redes sociales. Varios mensajes sin leer por acá. Roque Peñalver, Omar Gutiérrez, Eú Jaime, también Alejandro Galúe.